Agradecidas con Dios, ¿verdad? Porque quien nos da la vida y nos da esta hermosa tarde, esta nueva oportunidad en la cual venimos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y pues en esta tarde me ha tocado este privilegio muy grande para mí, ¿verdad? Y pues vamos a tratar de que Dios nos ayude y que sea Dios hablando su palabra. Y en esta tarde vamos a tener esta pequeña reflexión en el libro de Job, capítulo 42, del versículo 1 al 5. Job, Capítulo 42, 42. del 1 al 5. Amén. Y dice su palabra: confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta tarde, Padre amado, pedimos tu bendición, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Padre celestial, aconsejándonos por medio de tu palabra, Señor. Seas tú ayudándonos. Bendícenos, Señor, en esta tarde a cada familia representada. Seas tú bendiciéndonos, Señor. Seas tú ayudándonos. Seas tú confortándonos, Señor Jesús. Así, Padre amado, pedimos tu bendición. Que seas tú quien hable y quien aconseje a tu pueblo, Señor. Así, Padre amado, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, dice su palabra, yo creo que todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Que dice en el primer versículo del primer capítulo, dice que Job era un hombre perfecto, era temeroso, era recto y apartado del mal. Eso dice su palabra. Y pues en este libro hay mucho que aprender de Job, ¿verdad? Porque vemos que según la palabra de nuestro Señor era Dios quien lo había bendecido, porque así lo dice, ¿verdad? Que Dios lo había prosperado en todo, Dios lo había bendecido, pero como siempre, ¿verdad? Anda el enemigo, como dice allá en Pedro, ¿verdad? Que anda como león rugiente. Pues según como dice su palabra en este primer capítulo, quiero hablar un poco del principio de Job, de la vida de Job, que dice que Job era temeroso de Dios, era perfecto, que yo ni tan siquiera me acerco a todo lo que Job era, ¿verdad? Pero el enemigo andaba viendo a ver por dónde le ponía la piedra para que él resbalase. Así como ahora, ¿verdad? Lo hace con cualquiera de nosotros, porque el diablo anda viendo a ver por dónde nos tienta, por lo más débil, y a ver si caemos. Pero vemos que Job, a pesar de todo su sufrimiento, a pesar de que todo le llegó y fue difícil, ¿verdad? Porque quizás perdió lo más valioso para él en esa primera parte, que fueron sus hijos, que son tan valiosos para cada uno de nosotros. Vemos que Job mantuvo su integridad delante de Dios, y vemos, ¿verdad?, que el diablo seguía tentándolo hasta que lo despojó de todos sus teneres materiales que él poseía, que Dios le había dado. Pero aún, dice Job, se mantuvo fiel en su integridad. Vemos que Job no tenía la mirada puesta en sus teneres que él tenía, en toda la posesión grande que Dios le había dado, porque según la palabra de Dios, Job era un hombre muy rico. En estos tiempos, ¿verdad? Fuera quizás un Donald Trump, ¿verdad? Un magnate, como le llaman a él.
Pero vemos que Job, a pesar de que perdió todo, no se detuvo en esa parte terrenal, como podemos llamar nosotros, ¿verdad? Que quizás si fuera uno de nosotros en este tiempo, pues dijera: Dios me dejó porque me quitó todo, aún mis hijos que tanto amaba. Pero Job no se detuvo en la parte terrenal. Job seguía fiel delante de Dios, porque él reconocía que así como salió del vientre de su madre, así iba a volver allá. A Job no lo detuvo nada de lo terrenal que él tenía, porque él tenía muchos temeres. Pero vemos, ¿verdad?, que Job pasó por muchas cosas muy difíciles. Y no porque él anduvo en desobediencias, porque él lo dice en su palabra, que él era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre perfecto, como lo llama la primera palabra. Allí fue el enemigo quien lo tentó hasta ponerle esa enfermedad muy grave. Pero vemos que en todas esas cosas, pues, Job mantenía fiel esa integridad en Dios. Mantenía esa fe, esa mirada. Porque si nos vamos al capítulo 13 de Job, al capítulo 13, versículo 15, dice su palabra: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Vemos, ¿verdad?, que él no dejó de confiar en nuestro Señor, ¿verdad? Él seguía confiando en Dios, a pesar de todo el mal que a él le había llegado, a pesar de todo eso que le llegó, esta aflicción de espíritu, porque esa enfermedad que Job tuvo no era fácil, fue una enfermedad muy terrible, según lo describe la Biblia. Vemos que Job se mantuvo fiel. Y dice su palabra, vamos a volver por donde comenzamos, al primer versículo del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice Job: yo conozco que todo lo puedes. Esta maravillosa declaración de Job evidentemente estaba ligada al poder y la fuerza de Dios, pero también estaba conectado con el consuelo que la presencia de Dios trajo a la vida de Job. Porque si bien, ¿verdad?, fue Dios quien sostuvo a Job durante esa prueba, durante esa lucha que él sostuvo, y pues él tenía muy presente el poder de Dios sobre él. Y sigue diciendo su palabra, dice en el siguiente versículo, en la siguiente parte del mismo versículo 2, no hay pensamiento que se esconda de ti. Job tenía bien claro, ¿verdad?, que no había nada oculto delante de nuestro Señor Jesús. Él todo lo sabe desde el principio de cada uno de nosotros, desde que antes que naciéramos, Él ya lo sabe todo. Y Job al final reconocía, ¿verdad?, todas estas muchas cosas. Y dice: no hay pensamiento que se esconda de ti. Job sabía que todo estaba al descubierto delante de los ojos de Dios. Job tenía muy en claro esa parte, que delante de él pues no nos podemos esconder, ¿verdad? Donde quiera que andemos, él nos ve, él ve lo que andamos haciendo, él desde antes que pensemos, él ya conoce nuestros pensamientos. Y por eso Job decía: no hay pensamiento que se esconda de ti. Él sabía que todo estaba al descubierto. Por eso termina muy bonito este libro de Job, porque Job al final comienza a ver ese cambio en él, ¿verdad? Durante ese proceso que Job tuvo en su vida, quizás dijo muchas cosas que él mismo termina diciendo aquí en el versículo
En el versículo 3, la parte última dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí. Job, quizás en ese lapso de tiempo que él pasó esa prueba, pues quizás habló muchas cosas que a veces se veía que como que contrariaba a Dios, ¿verdad? A veces también le preguntaba, porque aquí en este libro hay muchas preguntas que Job le hace al Señor. Pero al final termina diciendo, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Job dijo muchas cosas, algunas quizás no eran tan correctas delante de Dios, ¿verdad? Y algunas eran correctas. Aún cuando él contendía con sus amigos que lo llegaron a visitar, pues Job dijo muchas cosas. Quizás hasta llegó a dudar de la bondad de Dios hacia él, ¿verdad? Porque él sabía que él era perfecto y era correcto delante de Dios, que él no anduvo haciendo nada a escondidas, que él no anduvo en desobediencia. Y pues a veces quizás él se preguntaba por qué tantas cosas y decía, a veces dudaba quizás de la bondad de Dios hacia él, según era la situación de que él vivía en su enfermedad. Pero él comienza a ver todas esas cosas que antes no había podido ver, porque termina diciendo en la última parte del versículo 3, que eran cosas demasiadas que él no entendía, eran demasiadas maravillosas para él, que él no comprendía. Todo lo que él hablaba quizás nunca llegó, ¿verdad?, a comprender, pero que al final termina por entender todas esas cosas maravillosas. Job debatía con sus amigos y en ocasiones dudaba de la bondad de Dios, pero él se mantenía firme en la fe en Dios. Él nunca dudó, él nunca dijo, bueno, Dios me ha dejado, yo hasta aquí voy a llegar. Él sabía que Dios, en el Dios que él había confiado, no lo iba a dejar solo. Él lo seguía sosteniendo y que al final pues él lo iba a restaurar y lo iba a bendecir. Job se mantuvo fiel en su fe y no dudó. Porque también para nosotros esa palabra, que nosotros, a pesar de la situación que estemos pasando, quizás muy difíciles, porque a veces llegan esas situaciones a nuestras vidas, pero no por eso tenemos que decir, yo ya no voy a la iglesia, yo hasta aquí llego, yo ya no voy porque Dios no me contestó. Nosotros de ninguna manera debemos de pensar así, porque entonces estamos pensando que al Dios que adoramos no puede hacer nada. Entonces estamos pensando que al Dios que le servimos, pues, no nos contestó porque no pudo hacer lo que le pedíamos, ¿verdad? Debemos de seguir fiel y creyendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que le pedimos y que al final, pues, Él nos va a dar esa respuesta. A veces quizás no llega la que esperamos, ¿verdad? Pero siempre Él nos va ayudando, siempre Él nos va guiando. Y por nada debemos de perder esa fe, debemos de ser como Job, que él se mantuvo, porque al final Jehová, el mismo Dios, dice que Job no pecó en nada, dice, en todo lo que él dijo. Job se mantuvo fiel, a pesar de que quizás sus amigos lo debilitaban quizás por un rato, ¿verdad? Cuando llegaban y le decían, a saber en qué has pecado, a saber en qué has andado. Pero él se mantenía fiel, confiando en su Dios que todo lo puede y que no hay nada que se esconda de él, porque así lo dice su palabra. Y pues en el versículo 4 dice palabras muy bonitas. Job, al principio pues quizás Job quería confrontar a Dios y luego con respeto pidió a Dios el derecho de hablar.
al principio, porque allí en muchas partes, en el capítulo 7 dice que Job se confronta, allí dice otra palabra, ¿verdad? Pero como que Job le quería reclamar. Y muchas veces, vea, Job quería confrontar a Dios, pero luego con respeto pide a Dios el derecho de hablar, porque dice en el versículo 4, oye, le dice, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Terminó diciendo Job, ¿verdad? Vemos que Job llegó con esa humildad nuevamente, ¿verdad? Cuando Job comenzó a ver a Dios de otro modo, a ver a Dios con ojos nuevos, con ojos espirituales. Es ahí cuando Job viene y le dice, le pide la palabra a Jehová y le dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job sabía que quizás en sus muchas cosas que habló, ¿verdad? No había sido lo correcto. Y hoy en esta última parte, Job pedía hablar y que era Dios quien le iba a enseñar. Vemos esa parte muy bonita de Job porque es ahí donde nosotros también debemos de entender y debemos de comenzar a ver a Dios con ojos nuevos, con ojos espirituales, porque entonces es ahí donde vamos a comenzar a ver a un Dios de poder. Es ahí donde vamos a comenzar a ver que nuestra situación delante de Dios no es nada para lo que Él puede hacer. Es ahí, ¿verdad?, cuando comenzamos a ver a nuestro Señor con esos ojos espirituales, cuando comenzamos a ver muchas cosas. Y Job decía esas cosas, ¿verdad?, que eran demasiadas maravillosas para Él, pero que Él no comprendía y no entendía, dice Él. Y son esas muchas cosas que a veces nosotros en nuestros ojos humanos no las vemos cuando no ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Vemos muy difíciles muchas cosas, aún en las peticiones que a veces pedimos, ¿verdad? Bueno, a saber si se va a dar, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a ver las cosas de otra manera, ahí es cuando Dios comienza a actuar conforme a nuestra fe, porque también Dios pide fe de cada uno de nosotros. Y es muy bonito como Job pide ese tiempo para hablarle a Dios y que sea Dios quien le ayude, porque ahí le dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Vemos que Job se dejó llevar por la sabiduría de Dios. Vemos que Job comenzó a que Dios lo moldeara, que Dios le enseñara de la manera que Dios quería enseñarle y no como él había dicho muchas cosas, ¿verdad? Porque este libro tiene mucha enseñanza y es muy bonito para cada uno de nosotros. Pero es ahí, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos que hacer ese cambio y comenzar a ver a Dios con ojos nuevos, con esos ojos espirituales y comenzar quizás a creerle más, ¿verdad? Porque no tenemos un Dios que no puede compadecerse de cada uno de nosotros. Dios lo dice su palabra. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Cuando yo me pongo a leer, que dice que Él rompe las rocas con su gran poder, que Él desgaja los montes, que Él hace tantas cosas, entonces digo yo, si tenemos un Dios grande, lleno de todo poder. Un día de la semana pasada me puse a leer cuando Cristo murió, que dice que se partió el velo, ¿verdad? Las rocas se partieron y que aún, dice, los muertos que habían muerto en Cristo salieron de los sepulcros. Y yo le decía a mi hija, mira, hija, el gran poder de Dios, ya me imagino ver los muertos caminándole. Yo me muero, le digo yo. Pero allí lo dice su palabra, allí en Mateo, allí dice cuando Cristo fue crucificado y dice que cuando murió y entregó su espíritu, allí habla de ese gran poder de Dios, que los muertos que habían muerto creyendo en Cristo, esos fueron resucitados. Este gran poder de Dios es inmenso, nada lo puede detener. Y por eso debemos de seguir creyéndole a nuestro Señor Jesús. Y vamos al último versículo, que es el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy bonito,
¿verdad? Porque eso quizás me puede pasar a mí, ¿verdad? Que yo puedo permanecer en la iglesia, no me puedo perder un culto, ¿verdad? Pero si yo no le presto atención a lo que Dios quiere hablarme, si yo no le presto atención a lo que Dios quiere enseñarme, así voy a pasar. De oídas voy a oír, ¿verdad?, que Dios hizo aquellos grandes milagros, pero yo no voy a creer en mi vida que Él lo puede hacer en mí. Cuando de oídas oímos, es cuando no le ponemos mucho interés, ¿verdad?, a las cosas del Señor. Es cuando venimos quizás a andar caminando, como dice el pastor Toby, que ya no está. Cuando vaya al culto, siéntese y adore, dice. No vaya a andar paseando por la iglesia, porque entonces perdió la bendición y su culto, dice. No vaya a andar ahí, dice. Y entonces es ahí cuando yo me detengo, ¿verdad? Y digo que a veces uno puede tener mucho tiempo de estar en la iglesia, pero si no le prestamos atención a la palabra del Señor, así vamos a seguir viviendo. De oídas te había oído, pero Job reconoce y termina, ¿verdad?, diciendo, pero ahora mis ojos te ven. Él reconocía que había visto el poder de Dios sobre su vida, que había entendido todas aquellas muchas cosas que antes no las podía entender ni comprender. Y por eso él terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No vio a Dios de forma literal, lo vio de forma espiritual, y por eso él terminó diciendo esas palabras, mas ahora mis ojos te ven. Dios le hizo saber que en medio de su situación Dios no lo había dejado. Dios lo hizo entender que en medio de la prueba que él pasó tan grande, Dios había estado ahí con él para fortalecerle en todo lo que él pasó. Y este mensaje es de una gran bendición para cada de nosotros, que debemos de seguir confiando, ¿verdad? Porque ahí dice, Dios le hizo saber que en medio de su situación Él estaba con él. Y así como con cada uno de nosotros, Él está, porque Él es el Dios de ayer y por todos los siglos, porque así lo dice su palabra. Él no cambia, Él sigue estando en su trono. Él solo necesita que nosotros lleguemos de rodillas delante de Él, ¿vea?, con esa humildad que también Job tuvo al final para pedirle la palabra a Él para hablar. Así nosotros ahora, ¿verdad?, debemos de seguir confiando en nuestro Dios, debemos de seguir creyéndole que Él puede hacer todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y para finalizar, porque yo creo que ya me pasé, les voy a dejar este último versículo que tiene grandes promesas para nosotros. Yo creo que todos lo sabemos de memoria. Y es en Juan 16:33. Esto no lo dijo ningún profeta, no lo dijo ningún apóstol. Lo dijo Jesucristo mismo, el que venció al peor enemigo, que fue la muerte. Y dice su palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza, ¿verdad? Amén. Que Dios va a estar con nosotros siempre, a pesar de la prueba, a pesar de la situación que vivamos. El Señor nunca nos va a dejar, porque estas son promesas de nuestro Señor Jesús, que Él nos ha dejado. Porque dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que no vivamos preocupados, ¿verdad?, pensando cómo vamos a salir de esta. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo, Él mismo nos invita a seguir confiando en Él, porque ese Dios que hizo todas aquellas maravillas en el pasado, es el mismo Dios de ahora, y es este mismo Dios que hoy venimos a alabar y exaltar. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo Dios. Así que esta es mi pequeña reflexión, invitarles a que no desmayemos, ¿verdad? A pesar de que la situación esté allí, sigamos confiando en nuestro Dios, porque tenemos un Dios grande, un Dios de poder. Y así lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Jesús lo dijo, ¿verdad?, que cuando viniéramos a los pies de Él se iba a solucionar todo problema. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Así que esta ha sido mi pequeña reflexión y esperando que haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor la que nos enseña, la que nos instruye y debemos de creerle a Dios, ¿verdad? Debemos de creerle solo a Él, no debemos de creerle a nadie más. Allá afuera se puede decir cualquier cosa, pero nosotros no debemos de creer en nada si no es la palabra del Señor. Así que hasta aquí llego con mi participación y que el Señor les bendiga.